Leonardo DiCaprio lo tenía todo, lo que cualquier actor sueña con tener. Fama mundial, películas que rompían la taquilla y papeles que demostraban lo talentoso que era. O bueno, lo tenía casi todo, porque lo único que le faltaba era un Oscar. Durante más de 20 años demostró su talento en las películas, lo reconocían, lo nominaban y nos ilusionábamos, pero al final de cada ceremonia el Oscar se lo llevaba otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien con tanta trayectoria, con tanta diversidad de papeles y en definitiva tan buen actor, por más que se esforzara, no le daban el Oscar? Bueno, la respuesta podría radicar en el mismo funcionamiento de los premios y en la forma en la que se eligen los ganadores. Déjame te cuento un poco. Para comenzar, hay que entender la vida de Leonardo Wilhelm DiCaprio. Un chico que nace en noviembre de 1974 en Los Ángeles, California. Su mamá, Irmelin, es secretaria y viene de Alemania, mientras que su papá, George DiCaprio, es un artista del cómic underground. Lo llaman Leonardo en honor al famoso Leonardo da Vinci, como si desde el inicio estuviera destinado a mantener un vínculo con el arte. Sus padres se divorcian antes que él nazca, pero deciden compartir la custodia. Leonardo crece, principalmente con su madre, en vecindarios como Los Feliz, dentro de Los Ángeles. Ahora bien, antes de seguir con su vida, hay que tener en cuenta que de su infancia no hay demasiada información. Hay pocas fotos y videos porque Leonardo siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Aún así, con lo poco que existe, podemos armar un pequeño contexto de cómo fueron sus primeros años. A medida que crece, sus padres notan que el niño tiene una inclinación especial hacia el arte. Por eso lo llevan a museos, le enseñan sobre pintura, le leen libros y lo rodean de todo lo que puede estimular su creatividad. Asiste a la UCLA Lab School, una institución que potencia la exploración y la expresión artística, mientras su madre refuerza esa inclinación llevándolo a audicionar a programas de televisión. El primero fue Romper Room, un show infantil donde los niños podían jugar, aprender y hacer manualidades, como si se tratara de una escuela en la pantalla. Con menos de 5 años, Leo audiciona, se queda con el papel y logra aparecer en el primer episodio, aunque su participación no dura mucho. Después de esta experiencia, su madre intenta conseguirle un representante para lograr más oportunidades en televisión, pero no es nada fácil y durante varios años no obtiene ningún papel. No es hasta llegar a la adolescencia que retoma la actuación con más determinación, protagonizando a los 14 años un anuncio para la marca de automóviles Matchbox y poco después aparece en un comercial de chicles Bubble Gum. Después de esto comienza a estudiar en la John Marshall High School y es ahí donde su pasión por la actuación termina de encenderse. Ya más grande empieza a comprender que lo que realmente desea para su vida es actuar. Sin embargo, abrirse camino no resulta fácil y en sus primeros intentos por conseguir trabajo de manera más profesional llega a ser rechazado en casi 100 audiciones. Después de tantos rechazos, Leonardo recuerda años más tarde en una entrevista que por aquella época su padre lo llevó al cine a ver Midnight Run, una película protagonizada por Robert De Niro cuya actuación lo impresionó. Tal vez su padre lo hizo para motivarlo a seguir intentándolo o tal vez no, pero lo cierto es que un par de años después logra conseguir su primer papel en televisión con Parenthood, una serie que narra la vida de los Buckham, una familia californiana de clase media que atraviesa distintas etapas y desafíos en la crianza de los hijos, mostrando el paso del tiempo a través de 4 generaciones. La serie dura apenas una temporada, pero para Leonardo representa un salto enorme. Con apenas 15 años interpreta a Gary Lampkin, un adolescente introvertido con varios conflictos familiares. No es el protagonista, pero aparece en algunos episodios y ese espacio basta para evidenciar algo que lo distingue de los demás chicos del elenco. Una naturalidad frente a la cámara que lo hace ver auténtico y diferente, sin el tono forzado que suelen tener otros jóvenes actores que recién comienzan. Casi como si hubiera nacido con una habilidad nata para este trabajo. Gracias a este primer papel, el chico empieza a conseguir más papeles similares. Forma parte del elenco en The New Lassie y aparece como extra en Roseanne, 2 producciones familiares con ese estilo estadounidense que en esa época tenía tanta popularidad y en las que Leonardo encaja perfectamente. Estos papeles son pequeños en comparación con lo que va a llegar a interpretar en el futuro, pero le sirven para ir metiéndose de a poco en el mundo de la televisión mientras sigue con sus estudios y lleva una vida bastante normal como cualquier adolescente. Luego el chico obtiene un breve papel en Santa Bárbara, una telenovela estadounidense muy popular en los años 80 y 90. La historia gira en torno a los conflictos amorosos, las intrigas familiares y los secretos de los habitantes de Santa Bárbara, California. En la serie, Leonardo interpreta a Mason Caldwell en su versión infantil, apareciendo en algunos flashbacks que muestran la niñez del personaje. Aunque su participación fue corta, le permitió formar parte de una producción reconocida y ganar mayor visibilidad en la televisión. La serie cuenta con alrededor de 2100 capítulos y aunque en Estados Unidos fue bastante vista, su mayor éxito lo alcanzó a nivel internacional. Esa popularidad termina dándole a Leonardo un impulso dentro de la industria donde ya acumula varias apariciones. De hecho, por este periodo, su trabajo en Parenthood y Santa Bárbara le vale una nominación al premio Young Artist como mejor actor joven, un galardón que reconoce a talentos menores de 21 años que se destacan en cine y televisión. Desgraciadamente, Leonardo no gana este premio, pero el simple hecho de haber sido nominado demuestra que ya comenzaba a destacar por encima de muchos actores de su misma edad. Gracias a la exposición que le brinda la nominación, comienza a recibir más propuestas de trabajo
trabajo y a perfilarse para las ligas mayores. Su primer papel en cine llega con Bichos 3, donde interpreta a Josh, un adolescente que debe enfrentarse a unas criaturas alienígenas llamadas Critters que siembran el caos entre los inquilinos del edificio donde se queda con su familia. La verdad es que la idea de la película no es muy buena, por lo que recibe críticas negativas. No obstante, le sirve como trampolín hacia algo mucho más grande, pues su siguiente proyecto se convierte en uno de los más importantes de su carrera. El chico ya ha logrado entrar al mundo cinematográfico y gracias a eso tiene acceso a audiciones para nuevos proyectos. Su siguiente paso es audicionar para un papel en la película This Boy's Life, conocida en algunos países en Latinoamérica como El Enemigo. Con apenas 18 años hace una audición destacada y supera a otros 400 jóvenes que buscaban el mismo papel, consiguiendo un rol protagónico en la producción. Durante el rodaje comparte sets con gigantes de la industria como Robert De Niro, Ellen Barkin y un joven Tobey Maguire. En esta película interpreta a un joven llamado Tobias Wolff que huye de la ciudad junto a su madre en busca de una nueva vida. Ambos terminan en un pequeño pueblo donde ella se casa con un hombre que al principio parece amable y educado, interpretado por Robert De Niro. Los tres intentan formar una familia, pero con el tiempo él demuestra ser abusivo e irracional, haciendo la vida de Tobias prácticamente imposible. A medida que crece, los abusos empeoran y debe enfrentarse a su padrastro de manera constante, algo que, como actor, le obliga a explorar emociones intensas y nuevas, más allá de lo que ya venía haciendo. Respecto a esto, años después, Leonardo cuenta en una entrevista que hay una escena de la película que tardaron 3 días en grabar. Se trata de la última pelea con el padrastro, un momento que exige muchísimo esfuerzo como actor. En la escena deben enfrentarse cuerpo a cuerpo, lo que la hace especialmente difícil de interpretar, pero al mismo tiempo le sirve para fortalecer su relación con De Niro y aprender nuevas herramientas como actor. Si ves la escena, te puedes dar cuenta de que la actuación de la madre y el padrastro son espectaculares, pero Leonardo, a pesar de su poca experiencia, no se queda atrás y también lo hace estupendo. Una vez que se estrena, su interpretación como Tobias recibe muchos elogios tanto de críticos de cine como de colegas, posicionándolo así como una de las grandes promesas de Hollywood. Con un talento así no es de extrañarse que comiencen a llegar propuestas cada vez más importantes. Disney se interesa en él y le ofrece un papel de Abracadabra, el clásico de Halloween sobre 3 brujas que regresan después de muchos años, una propuesta con una suma de dinero muy atractiva sobre la mesa. Sin embargo, Leonardo decide rechazarla y se inclina por otro proyecto en desarrollo llamado A quien ama Gilbert Grape, que marcaría un hito en su carrera. Como adelanto, puedo decirte que este papel se trata de un gran desafío y la oportunidad perfecta para mostrar a la industria hasta dónde puede llegar su talento. Debido a que el personaje que quiere interpretar exige una entrega emocional y un nivel actoral que pocos de su edad podrían alcanzar. Si aún no la has visto, te cuento un poco. La película A quien ama Gilbert Grape gira en torno a Gilbert, interpretado por un joven Johnny Depp, quien debe hacerse cargo de su familia tras la muerte de su padre. Vive atrapado entre cuidar a su madre, que atraviesa una fuerte depresión, a sus hermanas y a su hermano menor con discapacidad intelectual, mientras sueña con tener una vida diferente. Leonardo interpreta a Arnie Grape, el hermano menor de Gilbert. Una de las escenas más desafiantes llega hacia el final del rodaje cuando la madre muere y es Arnie quien la encuentra. Intenta despertarla, pero no lo logra. Corre hacia afuera en una crisis y sus hermanos lo siguen, descubriendo la noticia de la muerte de su madre. La familia queda devastada por la pérdida y Gilbert debe asumir nuevas responsabilidades, cuidando de Arnie y de sus hermanas mientras enfrenta su propio dolor. La dificultad de esta escena radica en mostrar cómo alguien como Arnie, que no comprende la muerte de manera completa debido a sus limitaciones intelectuales, aún puede experimentar y expresar un dolor profundo y real. La actuación requiere transmitir emociones genuinas que reflejen su confusión, su miedo y tristeza, haciendo que el espectador sienta la intensidad de su pérdida a pesar de su comprensión parcial de lo sucedido. Al estrenarse, la película se convierte en un éxito gracias a la profundidad de su historia y la conexión que ambos hermanos logran transmitir en pantalla. La actuación de Leonardo fue tan buena que muchos llegaron a pensar que realmente tenía una discapacidad. En entrevistas de la época, Leonardo comenta que trabajar con otros actores jóvenes fue una experiencia muy valiosa. Junto a Depp se enfocó en construir la relación de hermanos que sus personajes habían tenido desde pequeños. Gracias a ese trabajo, con apenas unas miradas o gestos lograron transmitir en pantalla la complicidad y el vínculo profundo que mantenía unidos a sus personajes, algo que el público percibió claramente. Con esta película, la fama del chico sube como espuma. Su actuación conmueve tanto al público como a la crítica y le vale sus primeras nominaciones a premios de gran importancia. Entre ellos se encuentran el Globo de Oro y el Oscar. Este último es considerado el reconocimiento más prestigioso del cine en Estados Unidos. En ambos premios es nominado a la categoría de Mejor Actor de Reparto y, como muchos ya sabemos, no gana.
Entre otras razones porque está compitiendo contra gigantes de la industria. Para que te des una idea, el premio en esa categoría ese mismo año se lo llevó Tommy Lee Jones por su actuación en El Fugitivo. Sin embargo, el simple hecho de que la Academia ya lo tenga en cuenta es una señal de que su trabajo empieza a ser reconocido, o al menos eso parece. Y a ver, ya todos sabemos que Leonardo DiCaprio ha tenido una relación un tanto peculiar con el tema de los Óscares. Así que para poder entenderla en su totalidad, vamos a ver de dónde salieron estos premios. Se crearon en 1929, justo cuando el cine mudo daba paso al cine sonoro. Este año, un grupo de personas fundó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una organización sin fines de lucro destinada a reconocer y premiar lo mejor del cine, desde actores y directores hasta guionistas y todos los que hacían posible una película. La idea surgió de Louis B. Mayer, productor y fundador de Metro-Goldwyn-Mayer, uno de los estudios cinematográficos más famosos y antiguos de Hollywood. Mayer quería unir a la industria del cine y reconocer la excelencia artística y técnica en las películas. En aquel entonces, Hollywood ya se estaba consolidando como el centro mundial del cine y Mayer pensó que unos premios ayudarían a darle prestigio y legitimidad a la nueva industria. Entonces ya tenían el concepto, la academia conformada por todas estas personas, pero aún les faltaba una medalla, un símbolo para reconocer al talento ganador. Y esa medalla vino en forma de la estatuilla dorada que ya todos conocemos. Esta fue concebida por el director de arte Cedric Gibbons, quien se inspiró en un caballero de la Edad Media para el diseño. La figura representa a un hombre con una espada sobre un rollo de película de 5 radios que simbolizan las 5 ramas originales de la academia: directores, actores, guionistas, productores y técnicos. La primera ceremonia de los Oscar fue muy distinta a lo que vemos hoy. No hubo alfombra roja, ni transmisión televisada, ni discursos célebres. Se celebró en un hotel de Los Ángeles y tuvo entre 270 y 300 invitados. Lo más curioso fue que los ganadores ya conocían de antemano que habían sido elegidos. En ese evento, la Academia presentó los premios Oscar en 12 categorías y los ganadores se anunciaron 3 meses antes del evento. Entre los galardonados se encontraban Emil Jannings, quien ganó el premio a Mejor Actor por El Destino de la Carne y La Última Orden; Janet Gaynor, ganadora del Oscar a Mejor Actriz por El Séptimo Cielo y Amanecer; Frank Borzage, reconocido como Mejor Director de Drama por El Séptimo Cielo; y Louis Milestone como Mejor Director de Comedia por Hermanos de Armas. Finalmente, Wings fue premiada como Mejor Película, siendo en su momento la producción más cara de su época. Y ahora, ¿por qué se llaman premios Oscar si el creador se llamaba Louis? Pues no hay una explicación del todo clara, pero ahí te van las teorías más aceptadas. Oficialmente los premios se llamaban Premios de la Academia al Mérito, pero con el tiempo empezaron a ser reconocidos popularmente como los Oscar, gracias a una anécdota que se volvió famosa dentro de la propia academia. La versión más aceptada cuenta que Margaret Herrick, quien trabajaba como bibliotecaria en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, comentó al ver por primera vez la estatuilla dorada que se parecía a su tío Oscar. Sus compañeros comenzaron a usar el apodo en tono de broma y poco a poco el nombre Oscar se fue haciendo tan común que terminó por imponerse. Otra versión sostiene que la actriz Bette Davis fue quien lo bautizó así porque la figura del trofeo le recordaba a su primer esposo, Harmon Oscar Nelson. Sin embargo, esta historia apareció años después, cuando el apodo ya estaba bastante difundido. También se dice que el periodista Sidney Skolsky fue uno de los primeros en usar el término públicamente cuando en 1934 escribió una columna sobre el premio que había ganado Katharine Hepburn. Según él, usó Oscar porque sonaba más natural y menos pretencioso que Premio de la Academia. Aunque el apodo circulaba desde principios de los años 30, no fue sino hasta 1939 que la Academia lo adoptó oficialmente. Desde entonces, el trofeo dorado dejó de ser simplemente el Premio de la Academia para convertirse en el legendario Premio Oscar. Sé que posiblemente me hizo falta explicar la parte más importante de todo esto, que es cómo se eligen a los ganadores. Pero no te preocupes, que más adelante hablaremos de eso. El nivel de exposición que alcanza Leonardo gracias a estas nominaciones pronto se traduce en más trabajo. Participa en Rápida y Mortal, en Eclipse Total y en La Ciruela de Don, una producción de bajo presupuesto en la que vuelve a compartir elenco con Tobey Maguire. Todos estos papeles contribuyen a sumar experiencia y consolidar su carrera. En los años siguientes, Leonardo acepta papeles en películas como Diario de un Rebelde y Romeo y Julieta, que recaudan millones de dólares en taquilla y lo llevan cada vez más cerca de la cima en Hollywood. Me voy a detener un poco en Diario de un Rebelde porque aquí Leonardo sigue mostrando un nivel de madurez actoral que sorprende para su edad. Esta película está basada en la vida de Jim Carroll, un joven de Nueva York con un futuro prometedor en básquetbol, pero que poco a poco se va hundiendo en una espiral de sustancias, delincuencia y autodestrucción. Aquí interpreta a un adolescente al borde del colapso y lo hace de manera cruda y auténtica, dejando ver el desgaste físico, la desesperación y la lucha interna de alguien atrapado por una adicción que no puede controlar. Y digo que se nota una madurez
madurez actoral, ya que hay una escena en la que acude a casa de su madre a pedirle dinero para comprar sustancias en un estado de completa dependencia y desesperación, donde la fragilidad del personaje se siente tan real que resulta imposible no conmoverse, porque transmite con fuerza el dolor y la confusión de un chico que lo tenía todo para triunfar, pero ha perdido el rumbo. Si has visto la película en general y específicamente esta escena, estarás de acuerdo con que merecía al menos una nominación a Mejor Actor en los Oscar. ¿Y la obtuvo? La respuesta es no. Y en parte es entendible, ya que ese año los nominados fueron Morgan Freeman por Sueños de Libertad, Tom Hanks por Forrest Gump, quien se llevó el premio, y otras producciones con actuaciones de Nigel Hawthorne, Paul Newman y John Travolta. Así que por el momento es entendible que haya sido opacado por otras estrellas. Antes de este papel ya era relativamente conocido, pero con él salta a otro nivel de fama, concede entrevistas, asiste a alfombras rojas y estrenos, y su nombre empieza a aparecer constantemente en los titulares, lo que incrementa el interés de la prensa en su vida personal. En lo privado, sin embargo, se mantiene reservado y continúa viviendo con su madre en el barrio de Los Feliz. Ahora bien, todos estos papeles que ha interpretado a lo largo de estos años le han dado la imagen de un chico joven, guapo, carismático, especialmente con la de Romeo y Julieta, y con una gran versatilidad para ponerse en la piel de distintos personajes. Y durante ese tiempo se estaba cocinando una película que necesitaba un actor principal con esas características. Una película que tenía como segunda protagonista a una joven Kate Winslet. Una película que lleva por nombre Titanic. Esta superproducción estuvo a cargo de James Cameron, quien se desempeñó como director, guionista, editor y coproductor. El director cuenta en una entrevista que después de conocerlo acordaron hacer un screen test, es decir, una prueba de pantalla donde un actor interpreta una escena o diálogo para evaluar su idoneidad para un papel. Cuando Leonardo llegó, se encontró con que debía leer unas líneas y dijo: "Oh, hay que leer. Yo no leo". Según Cameron, el director le dio la mano como una forma cordial de decir: "Ok, gracias por venir", a lo que Leonardo respondió: "O sea que si no leo, no tengo el papel". Él confirmó que sí, y Leonardo aceptó de mala gana. Sin embargo, cuando encendieron la cámara, se transformó completamente y se metió en el personaje, demostrando que era perfecto para el papel. Al inicio del rodaje, Leonardo subestima al personaje porque en comparación con los papeles que venía haciendo no parecía tan complejo, pero pronto descubre que la audición y el rodaje son otra historia. Antes de continuar con el video, quería hacer un pequeño recordatorio de que esto que estás a punto de ver y todo el contenido que subo puedes encontrarlo en formato de audio exclusivamente en Amazon Music. La aplicación es gratis, así que puedes descargarla y escuchar esto mientras haces cualquier otra cosa. Ahora sí, continuamos con el video. Cameron se inspira en la tragedia real del hundimiento de un transatlántico, pero la lleva al cine como una historia romántica. La inversión ronda los $200 millones, lo que la convierte en la película más cara de su época. Gran parte de ese dinero se invirtió en construir 2 réplicas del Titanic. Una era a escala y servía para las tomas generales. La otra era a tamaño real con unos 240 metros de largo, lo que equivale aproximadamente a 2 canchas de fútbol. Esta réplica gigante se instaló en un estudio enorme, rodeado de pantallas verdes y con un sistema diseñado para inundarlo con grandes cantidades de agua, lo que permitió filmar las escenas de los pasillos y camarotes llenándose. La versión más pequeña se utilizó en la secuencia en la que el barco se parte en 2, una de las escenas más impactantes y revolucionarias de su tiempo. En medio de todo ese despliegue, Leonardo interpreta a Jack, un joven artista sin recursos que a bordo del Titanic se enamora de Rose, una chica de la alta sociedad comprometida con otro hombre. El rodaje resulta durísimo, con jornadas de 7 días a la semana, día y noche. Él mismo comentaba en entrevistas que el nivel de exigencia no se comparaba con nada que hubiera hecho antes. Y aún así, Leonardo entrega una de las actuaciones más recordadas de su carrera, especialmente en las escenas finales donde su personaje se sacrifica para que su amada sobreviva. En diciembre de 1997 la película finalmente se estrena. La prensa pronostica un fracaso financiero por las cantidades absurdas de dinero que se habían invertido, pero ocurre todo lo contrario. Las salas se llenan y después de casi 3 horas de metraje, el público queda fascinado. Titanic catapulta a Leonardo a ser de los actores más reconocidos del mundo. La cinta termina recaudando más de $2,000 millones, algo histórico para la época, y se queda grabada como un clásico absoluto del cine. El éxito es tan grande que termina arrasando en las premiaciones. La película es nominada en 14 categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, y se lleva 11 estatuillas. Uno podría pensar que con semejante fenómeno, Leonardo tiene la posibilidad de ganar un Oscar por su papel, pero no es así. De hecho, por su actuación en Titanic no recibe ninguna nominación. Ese año los nominados a Mejor Actor fueron Robert Duvall por The Apostle, Matt Damon por Good Will Hunting y Jack Nicholson por As Good As It Gets. Este último fue el ganador del premio.
Y a ver, la competencia sí estaba dura, pero el que Leonardo ni siquiera haya recibido una nominación por Titanic ya comienza a sonar sospechoso. Así que ahora sí podemos comenzar a cuestionar. Pero antes deberíamos entender qué hay detrás de bambalinas en estos premios y cómo es que se elige a los nominados y ganadores. En esa época, es decir, en 1998, la academia estaba formada por unas 6,000 personas, divididas en ramas según su profesión: actores, directores, guionistas, productores y más. Para pertenecer a la academia no bastaba con desearlo, era necesario ser invitado por los propios miembros. Generalmente esta invitación se extendía a artistas y profesionales del cine que ya habían sido nominados anteriormente al Oscar o que contaban con una trayectoria destacada en la industria. Cada nuevo miembro debía ser aprobado por la Junta de Gobernadores de la academia, lo que aseguraba que solo ingresaran personas con una carrera reconocida en su campo. Una vez dentro, los miembros eran ubicados en una de las distintas ramas de la academia: actores, directores, guionistas, diseñadores, músicos, editores, entre otras. Y cada rama tenía su propio grupo de votación. En la primera etapa del proceso, cada grupo proponía a los nominados de su especialidad. Los actores elegían quiénes competirían en las categorías de mejor actor o mejor actriz, los directores votaban a los nominados a mejor director y así sucesivamente. La única excepción era la categoría de mejor película, donde votaban todos los miembros sin importar su rama. En aquellos años, el voto se realizaba por medio de papeletas físicas que se enviaban por correo certificado. Los miembros recibían las boletas oficiales de la academia, las llenaban y las devolvían en sobresellados, que eran luego contabilizados por la firma PricewaterhouseCoopers, que encargaba de manejar la confidencialidad de los resultados. Con el paso del tiempo, este sistema evolucionó. Hoy en día, el proceso es completamente digital y los miembros emiten sus votos de forma segura en línea mediante un portal exclusivo desarrollado por la academia. Una vez anunciados los nominados, comenzaba la segunda fase. En esa etapa, todos los miembros participaban en la votación final sin importar su especialidad. Actores, directores, maquilladores, guionistas, compositores, etcétera, todos votaban en todas las categorías. El sistema era simple: ganaba quien obtenía más votos. Así que la razón por la que Leonardo no fue nominado por Titanic no es tan complicada. Probablemente se debió a que los miembros de la academia de aquel entonces no consideraron su actuación lo suficientemente destacada como para incluirla entre las nominaciones. Después del fenómeno de esta película, la carrera de Leonardo DiCaprio parece destinada a volar más alto que nunca. Sin embargo, los siguientes papeles que interpreta le ganan críticas en lugar de elogios. Primero, actúa en El hombre de la máscara de hierro. Aquí Leonardo DiCaprio interpreta un doble papel. Por un lado, el del rey Luis XIV, quien es un monarca joven, arrogante y cruel que gobierna Francia con egoísmo, y por otro lado interpreta al de su hermano gemelo oculto, un hombre justo y bondadoso que ha pasado años encarcelado con una máscara de hierro para ocultar su identidad. Cuando los antiguos mosqueteros descubren su existencia, planean reemplazar al tirano por su hermano. Así que en esta cinta, Leonardo interpreta dos extremos: la corrupción del poder y la pureza del alma. Muchos críticos y espectadores esperaban una actuación igual de intensa o conmovedora que la de Jack en Titanic, pero el hombre de la máscara de hierro es un tipo de historia muy diferente. Más teatral, más melodramática y menos emocional, lo que hizo que algunos vieran su actuación como exagerada o poco convincente. Y después Leonardo actúa en La playa, donde pasa algo similar. El público quería volver a verlo como el héroe romántico o trágico que los había enamorado, pero en La playa interpreta a Richard, un joven desilusionado, egoísta y obsesionado con encontrar un paraíso perfecto que termina destruyéndose a sí mismo y a los demás. Ese año incluso llega a estar nominado en los premios Razzie, que son una parodia de los Oscar, donde se lo menciona en categorías como peor actor de reparto y peor pareja en pantalla. En este punto podríamos pensar que Leonardo se dejaría llevar por las opiniones externas y dejaría de aceptar este tipo de papeles, confiando más en las críticas que en su propio talento. Pero en lugar de eso, continúa accediendo a papeles diferentes a los que venía estado haciendo, dejando atrás el drama y el romance para explorar nuevas historias y géneros que lo ayudarán a crecer como actor. La primera es Atrápame si puedes, una comedia dramática criminal en la que su papel se beneficia de su estética de chico guapo, algo que el personaje necesita para salirse con la suya. Como dato curioso, el rodaje representa un verdadero reto logístico para la producción y el elenco, ya que la película se filma en unas 147 locaciones diferentes en menos de 2 meses. Pero una vez estrenada, todo vale la pena, ya que el filme se convierte en un rotundo éxito, recaudando aproximadamente 7 veces lo invertido, y su actuación recibe reconocimiento con una nominación al Globo de Oro. Por estos años, Leonardo invierte tiempo y dinero en crear una fundación con su nombre, dedicada a la conservación de la naturaleza y al apoyo económico de causas importantes. Luego vemos que cambia radicalmente de estrategia. Pasa del chico guapo al drama histórico, donde su estética no es lo que llama la atención del personaje, ya que participa en una película llamada Pandillas de Nueva York. Posteriormente le sigue al mismo estilo con El aviador, donde interpreta a Howard Hughes, un empresario y aviador visionario cuyo genio y ambición conviven con obsesiones y problemas de salud mental. Por este papel gana un Globo de Oro y recibe otra nominación al Oscar como mejor actor, pero una vez más no se lleva el premio. Hablando un poco de su vida personal, por esta época se muda a vivir solo y en busca de tener un poco de libertad creativa para no depender únicamente
únicamente los papeles que le ofrecen, funda su propia productora llamada Appian Way. Se mantiene un tiempo dentro del drama, pero cada vez busca historias más profundas. En el 2005 protagoniza Diamantes de Sangre, un film ambientado en Sierra Leona durante la Guerra Civil de los años 90, cuando los llamados diamantes de sangre financian los bolsillos de pocos hombres, pero también financian violencia y destrucción. Estos diamantes provienen de países en conflicto y se extraen en condiciones muy duras, donde muchas veces las personas son obligadas a trabajar y se ignoran sus derechos básicos. Su actuación aquí es destacable porque logra darle humanidad a un personaje que podía haber quedado como un simple mercenario. De hecho, él mismo cuenta en una entrevista que para hacerlo más real trabajó con un coach de dialectos y perfeccionó el acento rodesiano, algo que la crítica valoró mucho y que sin duda le dan al personaje un carácter y carisma únicos. Antes de llegar a sus grandes dramas oscuros, participa en producciones donde comparte pantalla con personajes importantes como en Los Infiltrados, interpretando a un policía estatal que trabaja infiltrado en la mafia irlandesa de Boston. Más tarde se reúne nuevamente con Kate Winslet en el drama Revolutionary Road, por el que obtiene su 7ª nominación a los Globos de Oro, aunque no gana. Sin embargo, aunque el mundo del cine no obtiene la gran cosa, en el ámbito medioambiental es otra historia. Por la misma época recibe el International Green Film Award en Berlín por el compromiso que demuestra a través de su fundación. Volviendo a su carrera como actor, a partir de aquí vemos cómo Leonardo se adentra en un género que podría acercarlo cada vez más al reconocimiento en los Oscar. Su siguiente papel es en La Isla Siniestra, un thriller psicológico basado en la novela de Dennis Lehane y en lo personal una de mis películas favoritas. Si no la viste, tranquilo, no te voy a spoilear, solo te cuento que la historia transcurre en los años 50 cuando 2 agentes federales viajan a un hospital psiquiátrico en una isla remota para investigar la desaparición de una paciente. Poco a poco, el personaje de Leonardo comienza a perder la noción entre lo real y lo imaginario, enfrentándose a sus propios traumas y a los oscuros secretos del lugar. Al estrenarse, la película se convierte en un éxito de taquilla y pone a Leonardo como un actor en otro nivel. Sin embargo, aunque Leonardo recibe una nominación a los premios Saturn, no logra llevarse ningún galardón en los Oscars. De hecho, ese año la película entera no recibió ninguna nominación a los premios. A pesar de que la película no le otorga un premio como tal, le brinda una enorme exposición y demuestra que Leonardo es un actor capaz de asumir papeles complejos, algo que directores como Christopher Nolan valoran y buscan a la hora de elegir protagonistas. Gracias a esto le llega uno de los proyectos más ambiciosos en los que ha participado, uno que se llama El Origen, dirigida y producida por Christopher Nolan. La película está inspirada en la experiencia del sueño lúcido y la incubación de ideas durante el sueño. En esta ocasión, Leonardo interpreta a un ladrón con una habilidad muy particular: infiltrarse en los sueños de las personas para robar secretos. Pero la misión de esta vez es distinta porque en lugar de robar debe implantar una idea en la mente de alguien, enfrentándose a un desafío casi imposible mientras lidia con sus propios fantasmas, especialmente el recuerdo de su esposa y el dolor de estar separado de sus hijos. Lo más interesante es que Nolan estuvo más de 10 años desarrollando el guión y cuenta que siempre pensó en Leonardo para el papel principal, ya que pensaba que era el actor perfecto para transmitir tanto vulnerabilidad como fuerza. El rodaje también fue impresionante. Muchas escenas que parecen imposibles, como los pasillos girando durante las peleas o la ciudad doblándose sobre sí misma, se lograron combinando efectos prácticos con CGI. La famosa pelea en el pasillo, por ejemplo, se grabó en un set que literalmente giraba como una centrifugadora, y todos los actores tuvieron que entrenar durante semanas para coordinarse sin marearse. Incluso la escena en la que uno de los personajes descubre que está en un sueño y provoca explosiones a su alrededor se realizó usando cañones de aire. Tuvo un presupuesto de $160 millones y recaudó más de 828 millones en todo el mundo, consolidándose como un éxito comercial. La película recibió una excelente recepción crítica y obtuvo 4 premios Oscar en diferentes categorías. Pero, adivina qué, no hubo ni siquiera una nominación para Leonardo. Sin embargo, como ya había sucedido antes, mientras su carrera como actor no le otorgaba grandes premios, en su pasión por el medio ambiente recibía reconocimientos importantes. Este año recibe el premio Global Citizen de la Fundación Clinton, un galardón que se entrega solo a personas que han demostrado un compromiso extraordinario para mejorar el mundo. Además, el secretario general lo nombró mensajero de la paz en la esfera prioritaria del cambio climático. Lo bueno es que Leonardo sigue en su mejor momento en ambos ámbitos, lo que le abre la puerta a trabajos icónicos y que muchos consideran de sus mejores películas, como Django Unchained, El Gran Gatsby y El Lobo de Wall Street. Me detengo en Django Unchained, dirigida por Quentin Tarantino, ya que es un director que ha tenido un rol muy importante en su carrera y que de hecho lo impulsa a asumir este papel completamente diferente a todo lo que había hecho hasta entonces, convertirse en un tirano. Cuando empieza el rodaje, Leonardo da vida a uno de los personajes que será de los más odiados de su filmografía,
Calvin Candy, un sociópata y despiadado esclavista, dueño de una plantación en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. En cuanto a la trama de la película, la historia sigue a Django, un esclavo liberado que junto al cazador de recompensas Dr. King Schultz busca rescatar a su esposa de las garras de Candy. Con una narrativa cruda y escenas de violencia extrema, se retrata la brutalidad de la esclavitud en toda su intensidad. El personaje de Leonardo utiliza un lenguaje racialmente ofensivo propio del contexto histórico del guión. Esto representó un desafío, algo que sabemos gracias a Jamie Foxx, quien interpreta a Django y cuenta que durante el rodaje a Leonardo le resultó difícil pronunciar la palabra con N. Sin embargo, lo hizo comprendiendo que el propósito del personaje era reflejar la violencia y la deshumanización que sufrieron tantas personas durante la esclavitud. No resulta difícil de entender, ya que este papel rompía con su imagen de protagonista heroico, atractivo o moralmente complejo para dar vida a un personaje abiertamente cruel y detestable. Como dato curioso, durante una de las escenas DiCaprio se lastimó la mano de verdad al golpear una copa contra la mesa, pero continuó actuando sin detenerse. Tarantino decidió dejar esa toma en la película, una muestra de la entrega del actor y de la confianza artística que se generó entre ambos. A pesar de todo lo que implicó asumir este rol, le permitió explorar un lado más oscuro de sus interpretaciones, algo que se nota ya que sirvió como preparación para El Lobo de Wall Street, donde se arriesgó nuevamente con un personaje de moral cuestionable que se volvió icónico. Tanto en Django Unchained como en El Lobo de Wall Street, DiCaprio ofreció actuaciones impresionantes. Sin embargo, en Django no fue nominado, y aunque en El Lobo de Wall Street sí recibió otra nominación al Oscar como mejor actor, terminó perdiendo frente a Matthew McConaughey por El Club de los Desahuciados. Ya en este punto, cuando parece que el Oscar está más lejos que nunca, llega la oportunidad de actuar en El Renacido, donde interpreta a Hugh Glass, un explorador y cazador de pieles en la Norteamérica del siglo XIX. Tras ser brutalmente atacado por un oso y dado por muerto por sus compañeros, emprende un desgarrador viaje de supervivencia y venganza, enfrentando tormentas, ríos helados y una soledad extrema. Lo increíble es cómo DiCaprio se mete completamente en el personaje. Gran parte de su actuación es sin palabras, mostrando dolor, desesperación y resiliencia solo con gestos, respiración y movimientos. Él mismo dice que esta fue la película más difícil de su carrera. Tuvo que comer hígado de bisonte crudo, dormir sobre cadáveres de animales de látex y soportar temperaturas bajísimas. Además, aprendió a disparar un mosquete, encender fuego y hablar 2 idiomas nativos americanos. Este papel representa un nivel extremo que no había alcanzado antes, y el esfuerzo no pasa desapercibido, ya que vuelve a ser nominado a los premios Oscar como mejor actor. La competencia de este año es la siguiente: Bryan Cranston por Trumbo, Matt Damon por The Martian, Michael Fassbender por Steve Jobs y Eddie Redmayne por La chica danesa. En la ceremonia, Julianne Moore abre el sobre y dice: el Oscar va para Leonardo DiCaprio. El público estalla en aplausos como si fuera un triunfo colectivo. Leo abraza a su madre y después se levanta a recibir el premio. Su primer Oscar después de 20 años de carrera, 5 nominaciones y alrededor de 25 películas. Al subir a recibir el premio, podría haberse limitado a agradecer y disfrutar del momento, pero en su discurso decide aprovechar la ocasión para hablar de algo que considera mucho más importante: el cambio climático. Entonces dice: el cambio climático es real, está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se enfrenta nuestra especie. Necesitamos trabajar juntos y dejar de procrastinar. Y aquí entendemos que durante todo este tiempo la visión de Leonardo estuvo mucho más allá de una simple estatuilla dorada. Como vimos, en el terreno medioambiental había recibido numerosos premios por un trabajo que quizá consideraba aún más significativo. Por eso habló de ello en su discurso. Además, me parece muy importante hablar de esta situación en específico porque aunque no todos seamos actores, creo que a todos nos puede ayudar a entender lo siguiente. Durante años, Leonardo DiCaprio fue el ejemplo perfecto de que el talento no necesariamente implica reconocimiento. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el reconocimiento por lo que hacemos puede ser importante. Todos, de alguna manera, hemos aprendido a medir nuestro valor con la mirada del otro. Nos enseñan que el éxito se demuestra con premios, con aplausos, con aprobación o con un felicidades. Así que cuando esos elementos no llegan, podemos comenzar a dudar de si lo que hacemos realmente vale la pena o es algo digno. Pero el problema no es el reconocimiento en sí. Todos lo necesitamos y es humano desearlo, sino quedarnos atrapados en él, creyendo que sin validación externa no hay valor. Cuando eso pasa, la necesidad de reconocimiento o la mirada del otro puede limitarnos, sobre todo si olvidamos que no todas las miradas pesan igual. Así que para mí la clave está en cambiar la forma en la que medimos nuestro propio éxito. En lugar de preguntarte si el mundo te está aplaudiendo o pasar semanas enteras cuestionándote por qué no ganaste ese diploma o ese concurso, tal vez podrías preguntarte si tú estás orgulloso de lo que haces, si lo que estás construyendo tiene sentido para ti o si te reconoces en tu propio trabajo. Y si al hacerte estas preguntas descubres que la respuesta es no,
también está bien. Eso no significa fracaso, sino una oportunidad de ajustar el rumbo, de revisar tu proyecto, tu proceso, tus motivos y reconectarte con lo que realmente consideras valioso. Créeme, al final los premios se olvidan, pero lo que queda es la satisfacción de saber que hiciste algo que te representa, que te movió, que te hizo sentir vivo y de lo que estás orgulloso, independientemente de si un puñado de personas votaron si era merecedor de un premio o no. Y cuando puedes mirar tu obra, sea grande o pequeña, y sentir orgullo sin necesitar que alguien más lo confirme, entonces ya ganaste. Posterior a este gran momento con las premiaciones, Leonardo entra en una etapa más tranquila, con menos estrenos y decide dedicarse de lleno a fusionar sus dos pasiones, el cine y el activismo ambiental. Así nace Eyes on Fire, un documental que produce y narra junto a Leila Connors. Recorre Alaska, Noruega, Islandia, Costa Rica, el norte de California y el Ártico, mostrando el deshielo y sus consecuencias mientras da voz a científicos y propone soluciones reales para frenar el cambio climático. No se detiene ahí, con su compañía Appian Way se convierte en productor ejecutivo de Sea of Shadows, un documental que sigue la lucha por salvar a la vaquita marina en el Golfo de California. Ahí Leonardo nos sumerge en un mundo donde activistas, científicos y la marina mexicana enfrentan a mafias dedicadas a la pesca ilegal, revelando los riesgos que corre la especie y el ecosistema. Mientras continúa dedicándose a sus proyectos medioambientales, Leonardo sigue apareciendo ocasionalmente en el cine. Una de esas apariciones es en Érase una vez en Hollywood, donde vuelve a trabajar con Quentin Tarantino. La película se centra en la vida del actor venido a menos Rick Dalton, interpretado por DiCaprio, y de su amigo y doble de acción Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. De manera paralela se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate y de los miembros de la secta la familia Manson, liderada por Charles Manson. Esta colaboración es de las más recordadas, ya que comparte pantalla con Brad Pitt y protagoniza una escena icónica que fue completamente improvisada. Esto ocurre cuando Rick Dalton pierde el control en su tráiler tras olvidar sus líneas durante un rodaje. Aunque no estaba escrita, Tarantino le pidió a DiCaprio que se dejara llevar por la frustración y le dio algunas ideas sobre qué podía hacer o decir durante el ataque de ira, dejando que el actor improvisara libremente a partir de esas indicaciones. DiCaprio improvisó todo el monólogo y el resultado fue tan natural e impactante que convenció al director. Es un ejemplo perfecto de que la confianza creativa entre ambos y el compromiso del actor con cada papel se mantienen intactos a pesar del tiempo. Después llegó el drama criminal llamado Los asesinos de la luna de las flores y posteriormente One Battle After Another, la última película en la que ha aparecido hasta la fecha en la que se graba este video en octubre de 2025. En lo poco que se conoce de su vida privada, Leonardo mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti y conserva estrechos lazos con muchos de sus antiguos colegas, como Robert De Niro. De hecho, durante una ceremonia recordó cómo su primer papel en El enemigo marcó un antes y un después en la trayectoria del actor. Rara vez concede entrevistas, pero su compromiso con el medio ambiente es evidente. Forma parte de la junta directiva de varias organizaciones como World Wildlife Fund, Natural Resources Defense Council, International Fund for Animal Welfare, Pristine Seas y Oceans 5, y además asesora a The Solutions Project, dedicada a expandir el uso de energías limpias y renovables. Hoy en día, Leonardo lleva un estilo de vida que refleja ese compromiso que tanto predica, ya que prefiere vuelos comerciales en lugar de aviones privados. Conduce un vehículo híbrido eléctrico y su hogar cuenta con paneles solares. Por mi parte, seguiré aquí, atento a su trabajo, esperando que este actor nos regale más papeles inolvidables. Y antes de cerrar este video, voy a hacer algo que pocas veces hago: un top 5 de sus películas. Puede que estés de acuerdo o no, pero me encantaría saber el tuyo en los comentarios. Ahí les van. En quinto lugar, The Wolf of Wall Street, o El Lobo de Wall Street. En cuarto lugar, Shutter Island, o La Isla Siniestra. En tercer lugar, Django Unchained, o Django sin cadenas. En segundo lugar, The Departed, Los Infiltrados. Y en primer lugar, Inception, El Origen. Leo tu ranking en los comentarios y nos vemos en el próximo video.